Estamos estudiando, hermanos, el libro de Hechos, y el libro de Hechos está en varias etapas, y la primera etapa es cómo se funda la iglesia segundo el ministerio de Pedro y Juan, que es lo que vamos a hablar hoy. Sobre la predicación de Pedro, hay un versículo que me quiero centrar y que me llama la atención. Versículo 19, dice la Biblia, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados nuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y es interesante porque después de que Pedro está fijándose en la sanidad de un cojo, centra su predicación en el arrepentimiento. Cuando le predicó a los 3,000 personas, ¿sí recuerden que dijo, hey, arrepiéntanse y bautícense en el nombre del Señor Jesús? Es decir, que Pedro siempre cuando predicaba, no importando si era Pentecostés, no importando si era multitud, no importando si era una persona, no importando quién era, siempre su predicación iba dirigida a un arrepentimiento. Y cuando hablamos de arrepentimiento, es algo interesante porque la palabra arrepentimiento significa cambiar de mentalidad, cambiar de voluntad. A veces usted va a comer a un lugar y se arrepiente porque se le antojaron otras cosas y cambia de mente. Quería una comida china, pero después se imagina unas costillas así con barbecue bien asadas, y dice, no, me voy a ir a comer unas costillas. O estaba pensando en hacer algo en su casa, pintar su casa de un color, y ve un color en otra casa, me gusta y cambia. Arrepentirse significa un cambio de voluntad, un cambio de mentalidad. Pero ¿sabe qué? Cuando Pedro hablaba de arrepentimiento, hablaba de algo más profundo, sino una situación que consistía en reconocer primeramente los pecados, las fallas, el estilo de vida, las actitudes, las conductas, cambiar la actitud y pedirle perdón a Dios. Una pregunta, ¿cree que nosotros es necesario que nos arrepintamos? Sí, constantemente, porque constantemente la regamos. Hablamos más de lo que debíamos de hablar, hablamos cuando no debíamos de hablar, y nos dirigimos por nuestras emociones, por nuestros sentimientos, por nuestro orgullo, por lo que nos hicieron, por lo que pensamos, aunque lo que pensamos no, va contrario a lo que es real o lo que es verdad, y a veces nos dejamos llevar por nuestros sentidos, pero arrepentirse significa o consiste en reconocer. Yo quiero destacar algunas cosas. Primeramente, pecados. No vamos a hablar específicamente de qué es un pecado, pero aquello que sienta usted que daña su relación con Dios y lo está separando y está matando su espíritu, tenga por consecuencia que es pecado. Si está matando algo en su espíritu, en su alma, el gozo de Dios, el mover del Espíritu Santo es algo que desagrada a Dios. Y tal vez esa situación no pueda afectarme a mí, pero aquí el punto es que cada quien tenemos que cuidar nuestra relación con Dios. Segundo, habla de fallas. ¿Qué es la falla? Tropiezos, decisiones, cuando cometemos errores, cuando hicimos algo dirigidos por nuestra voluntad y caemos, es reconocer que he fallado. Segundo, estilos de vida. Estilos de vida significa cosas que hemos aprendido de nuestros papás, o cosas que yo llevo, cómo dirijo mi vida, dónde voy, qué es lo que me gusta, sobre estilos de vida. Las actitudes y las conductas hablan de nuestro comportamiento, cómo nos comportamos ante nuestra esposa, nuestro esposo, ante nuestros hijos, ante la sociedad, ante la iglesia, ante todas las personas que nos rodean, en las actitudes. Y el arrepentimiento es cambiar de actitud. Pero cuando cambiamos de actitud, significa pedir perdón a Dios. Señor, reconozco que he fallado, que le he regado, que he cometido un error, pero quiero arreglar ese error, quiero empezar a cambiar ese error. Cuando usted no tenga un arrepentimiento, porque como humanos, lo primero que hacemos es ocultar nuestra falla, Dios va a venir a nuestro encuentro y nos va a revelar nuestras acciones o nuestras actitudes. Es algo que Dios hace. Dice la Biblia, ¿por qué? Porque Dios no quiere que nadie se perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cuando David pecó, ustedes conocen su falta, vino Natán, les dijo, hey, tú pecaste, tú le fallaste a Dios, ¿sí? Y cuando pasan situaciones, Dios
de alguna manera aplastar el grano para que salga la pus, porque ¿sabe qué? Si no se aplasta la pus, vamos a empezar a morirnos. Nos morimos. Y lo primero que muere en nosotros es nuestro espíritu. Y nos empezamos a secar y nos empezamos a amargar, nos alejamos de Dios. Por eso Dios va a hacer situaciones o va a permitir situaciones para que nos lleguemos a un encuentro con Él, para que nuestra relación vuelva a ser restituida y vuelva a ser cambiada, vuelva al estado original. Hay algo interesante, porque dice que el arrepentimiento está acompañada de un pesar. ¿Qué significa? De una angustia. El verdadero arrepentimiento es: estoy angustiado por lo que pasó, por lo que hice, pero también significa un cambio de opinión. Esposa, perdóname, no te debía haber hablado así, no te debía haber gritado, no te debía haber lastimado, amigo, amiga, hermano, y tiene que haber aquí dentro de nosotros un sentimiento de pesar, y ese sentimiento de pesar nos va a llevar a cambiar de opinión. Y el arrepentimiento también significa asumir una responsabilidad de lo que he hecho. Porque a veces las personas solamente pensamos, pero no asumimos la responsabilidad de lo que hemos hecho, de lo que hemos herido, de lo que hemos lastimado, de lo que ha hecho nuestras acciones sobre las personas o sobre nosotros mismos. Cuando nos arrepentimos, tenemos que asumir la responsabilidad de nuestras acciones, pero también tenemos que comprometernos a no volver a repetir esas acciones, porque si lo volvemos a hacer, solamente es un remordimiento pasajero, solamente fue algo que surgió ahí, pero debo yo de comprometerme conmigo mismo y decir, no lo voy a volver a hacer. Y si es posible, remediar o compensar el daño que hemos hecho. De eso se trata el arrepentimiento. El arrepentimiento trae como resultado, dice la Biblia, y Pablo le dice, vendrán tiempos de refrigerio, trae como resultado una conversión. Arrepentidos y convertidos. Cuando yo me arrepiento, empieza a suceder algo en mi actitud, empieza a convertir algo. Convertir significa cambiar, transformar, una transformación, un cambio. Y el cambio se refleja en la actitud, el resentimiento, en el pensamiento, en la conducta y en los hábitos y en los estilos de vida. Es interesante este aspecto, porque hermanos, en la vida nos vamos a encontrar con situaciones o personas que realmente no van a querer salir de ahí. Y se los digo como profesional, a veces me he encontrado con situaciones donde las personas viven en un estado y donde ese estado siempre van a encontrar un beneficio en el vivir en ese estado. A veces queremos ayudar a un drogadicto, un alcohólico, para que se arrepienta y tenga otra vida, pero ¿sabe qué? Hasta que él no reconozca que lo que está haciendo le está haciendo daño, él no va a poder salir de ahí. Y él no lo reconoce porque encuentra un beneficio en esa adicción. Y a veces lo que nos engancha a esa situación es un beneficio, un placer que podemos obtener. Él siente un placer sobre su mente porque el placer de todo lo que hacemos está aquí en la mente, no está en el cuerpo, no está en la boca, no está en el estómago, no está en ninguna otra parte del cuerpo, sino que el placer lo genera nuestra mente. Pero no solamente a veces nos estancamos en actitud, en situaciones, sino que puede haber momentos donde gente se estanca en actitudes, porque esas actitudes encuentran un placer y no la quieren cambiar. Me gusta ser una víctima para que siempre me estén consolando, o me gusta tener cierto tipo de actitud para ser el centro de atención. Y yo recuerdo que tomaba una actitud porque encontraba esa actitud un beneficio. Échale ganas, Josué, yo siempre con mi cara triste. Ustedes, algunos ya conocen mi historia personal y siempre estaba así, y la falta de afecto, de caricia, de amor, de una necesidad personal, siempre me llevaba a esa actitud para que la gente recibiera un consuelo de los demás, un apapacho, un abrazo. Pero ¿sabe qué? Al final, mi actitud cansaba a la gente. O sea, siempre te tenemos que estar dando ánimos para que sigas adelante. Siempre tenemos que decir que eres una buena persona, que eres
agradable, que eres atento, que tienes un buen físico, pero sabe que a veces nos enganchamos en situaciones, pero cuando reconocemos que esas situaciones nos están estancando es cuando empezamos a cambiar y tener un verdadero arrepentimiento. Es importante que reconozcamos. ¿Cómo podemos llegar al arrepentimiento? Yo pienso, y una opinión muy personal es, necesitamos constantemente autoexaminarnos. Y después de autoexaminarme, decir, bueno, ¿por qué hice esto? ¿Por qué hablé así? ¿Por qué grité? ¿Por qué me dejé llevar por esto? Es que cuando me autoexamino encuentro la razón. No me gustó que me hablen así. No me gustó que me trataran así. Tengo hambre. Tuve un día estresado. Y esto y el otro. Y cuando nos autoexaminamos empezamos a cambiar nuestra conducta. Pero también es importante que nos autoexaminemos en nuestras relaciones con los demás. Porque cuando nuestras relaciones con los demás están afectadas, en lo personal yo le digo que es una situación muy desgastante. Muy desgastante. ¿Por qué? Porque nos impide tener una libertad para buscar a Dios, para adorarle, porque hay un sentimiento y a veces ese sentimiento puede generar odio, rencor, amargura en nosotros y no podemos conectarnos con Dios. Una vez trabajé con una persona, íbamos a la misma iglesia y tuvimos problemas, no quedamos muy bien. Yo llegué a un punto donde estaba así en la iglesia, porque lo miraba a él y él me miraba a mí, supongo, y ninguno de los dos podíamos adorar a Dios porque recordábamos que nos habíamos dado un ganchón, ¿verdad? Pero a veces nos dejamos llevar por nuestras emociones y ponemos más la mirada en nuestro dolor, en nuestra angustia, que estar a cuentas con Dios. Pedro, le decía a la iglesia, es importante que tú estés a cuentas con Dios. Y es interesante porque en esta parte el arrepentimiento, hermanos, tiene un elemento que creo que es el segundo más difícil. Y esto a lanzar como una pregunta, ¿cree que el arrepentimiento implica pedirle perdón a otros? Y si esa persona no quiere, ni siquiera quiere hablar, ¿qué vas a hacer? Hay algo interesante aquí, que la Biblia hablaba de cuando alguien cometió una ofensa. Hay un principio bíblico que está en Éxodo 22, del 1, 3, 6 y 14. Y este principio se llamaba la restitución. Y le voy a decir lo que dice este pasaje. Cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o lo vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. El ladrón hará completa restitución. Si no tuviere con qué, el que robó será vendido por el hurto. Si fuera hallado con el hurto en la mano, vivo, sea buey o asno u oveja, pagará el doble. Si es muerto 5 veces, si está vivo, doble. Si alguno hiciera pastar en campo o viña ajeno a su animal, metiera su bestia a otro campo, lo mejor de su propio campo se lo va a pagar, y lo mejor de su viña donde su animal comió. Cuando una persona prendiere fuego y quemara espinos, por ejemplo, en su patio, y ese fuego se extendiera a otro campo, entonces él tendrá que pagar por lo que se quemó, que no era de él. Pero si alguno hubiera tomado prestado la bestia de su prójimo, y cuando se la devuelve muerta, o estropeada o dañada, deberá pagarlo. La Biblia habla de un principio de aquí, en cuanto a las relaciones de restitución. Y es interesante porque Dios dijo, todo lo que dañemos, le vamos a añadir el quinto valor de todo lo que dañemos. Y la restitución se la vamos a hacer al dueño de la propiedad. Y esta era una forma de indemnizar a aquellas personas que habían fallado o habían robado o habían hecho un daño a terceros.
Y aparte de la restitución, ellos tenían que llevar una ofrenda al templo. Por eso, cuando Jesús dijo, si estás en el altar y te acuerdas que tienes algo con tu hermano, ve y ponte de acuerdo con él y regresa al templo y trae tu ofrenda. Por eso estaba hablando de que antes de que nosotros, el pueblo judío, entregara su ofrenda, tenía que ponerse de acuerdo con su hermano. Y la forma en la que él se ponía de acuerdo es cómo le iba a pagar lo que había hecho. La cosa aquí es interesante, porque el valor de la pérdida a veces iba de 100 a 500% de la restitución. Se debería hacer el mismo día que el culpable entregaba el sacrificio al Señor, a Jehová. Lo que implicaba que tenía que hacer, si quería hacer las paces con Dios, tenía que hacer las paces con su prójimo. Era el principio que encontramos aquí en la Biblia. Y la Biblia dice en Lucas 19, porque eso está en el Antiguo Testamento, que cuando Jesús va a la casa de Zaqueo y le predica sobre el reino de Dios, él le dice, Señor, si he robado. Zaqueo sabía que había robado, porque era un cobrador de impuestos y había metido la mano mucho en donde no debía. Pero aquí él dice, Señor, si he robado, he aquí la mitad de mis bienes lo doy a los pobres. Y si en algo he defraudado, se lo voy a devolver 4 veces. Entonces, el principio o lo que Zaqueo, las lecciones que encontramos en Zaqueo es que él sabía que había estafado a la gente. Segundo, estaba arrepentido de sus acciones. Y tercero, se había comprometido a hacer una restitución por el daño. Aquí hay un hombre arrepentido, hay un hombre compungido, hay un hombre que quiere estar bien con Cristo y hay un hombre que está determinado a remediar lo que ha hecho hasta donde fuera posible. Y en sus posibilidades dice, Señor, voy a dar todo lo que tengo, todos mis bienes. Volviendo a lo que estamos hablando sobre el arrepentimiento, un verdadero arrepentimiento conduce a un deseo de corregir las injusticias. Hay algunos delitos, hermanos, y pecados de los cuales no hay una adecuada restitución. Hace tiempo escuché una persona, habló conmigo. Esta persona fue un violador y se encontró su víctima. Y estuvo en un programa donde él reconoció que había hecho daño, que tenía un problema, buscó ayuda. Estuvo en una terapia grupal, buscó ayuda terapéutica, y cuando él restituyó su persona por lo que había hecho, se encontró a esta mujer, quien fue la víctima. La víctima, obviamente, cuando lo vio, lo golpeó, lo escupió, lo pateó y le dijo todo lo que pudo haberle dicho. Él se sentía muy triste por lo que había hecho, pero hay algunas situaciones donde lo que tenemos que hacer es buscar nuestra paz con nosotros y con Dios. Ya va a haber situaciones donde vamos a tener que restituir daños, pero eso es lo que Dios nos va a mover a hacer la restitución acerca de estas situaciones. De alguna manera tenemos que restituir, porque la restitución es una muestra de arrepentimiento. Y la restitución no es usted y Dios nada más. A veces donde vamos a restituir a personas que no tienen que ver nada con nosotros, ni que tienen que ver con nada con nuestro conflicto. Por ejemplo, si yo tuve un conflicto con mi mamá falleció, yo puedo restituir a una persona y digo, lo voy a hacer como si fuera mi mamá. A veces está mi mamá ahí, ya intenté tener una comunicación con ella, no quiso, no me quiere hablar, no quiere hacer nada. Tratar de buscar la paz con Dios y también que la persona esté enterada. Y si es el caso donde la persona no quiere, usted tiene que estar en una conexión con Dios donde dice, Señor, lo intenté, no pude. Pero la restitución es una muestra de arrepentimiento. Pero al mismo tiempo, tampoco no debemos sentirnos culpables acerca de no lograr la restitución. Porque para que una relación se vuelva a unir o se vuelva a restablecer, tienen que estar los dos de acuerdo. Y cuando los dos no están de acuerdo, tiene que haber una paz.
en uno o el otro. La restitución es el resultado de nuestra salvación, pero no es un requisito para nuestra salvación. Pero nos va a traer paz a nuestra vida, a nuestro corazón. La verdad es un reto, porque es un reto contra nuestro propio orgullo, porque pedir perdón estamos cediendo nuestro derecho principalmente a la venganza. Ese es mi derecho a la justicia, lo estoy cediendo, se lo estoy entregando, pero no se lo está cediendo al que lo hirió, se lo están cediendo ante el Señor. Porque cuando usted va y toma su derecho, ¿sabe qué? La voy a embarrar más por defenderme. Pero cuando entrego mi derecho al Señor, Él va a sanar mi corazón, pero también va a ponerme en paz con los demás. A veces la paz va a hacer que usted tenga una buena relación con esa persona, y si es salud, depende de su salud emocional. Dependiendo de su salud, porque hay situaciones donde Dios nos llama a que restituyamos relaciones, pero hay relaciones que son muy dañinas y que no va a ser muy difícil restituir. Pero eso es algo que usted le tiene que orar a Dios. Porque yo muy fácil podría decir, no, pues ya dejo de hablarle, ¿no? Pero a veces Dios Él nos va a indicar qué es lo correcto. Pero aquí el punto es que usted no va a poder ser usado por Dios, hasta que usted no esté a cuentas con Él y con su hermano. Y se lo digo muy personal, porque uno, cuando deja pasar las cosas que no se dicen, se convierten en odio y se hacen una raíz de amargura, y el odio se contamina, y los odios se contaminan primeramente a nuestra casa. ¿Por qué? Porque empiezo a hablar de mi tía que me gritó la semana pasada, que no me devolvió un topper. Estoy hablando ahí con mi esposo, y luego están los niños, están ahí las personas, los familiares, y luego se me hace fácil decirle a mi vecino lo que me pasó, o se me hace fácil decirle a alguien de la iglesia lo que me sucedió, y empezamos a contaminar nuestro sentimiento a los demás. Y dice la Biblia que tengamos cuidado con las raíces de amargura, porque esas son profundas y te secan. Y se lo digo porque 7 años Dios me tuvo que sentar por una raíz que no supe controlar. Y 7 años me estanqué. Y a veces yo le digo, Dios, cuando alguien hace algo que me lastima, le digo, Dios, no quiero volver a odiar a nadie. Porque fue la experiencia una de las experiencias que he tenido que me ha secado. El odiar a alguien. Pero es algo como que usted se va metiendo en un estanque, ¿sí? Primero siente así un corajillo por alguien, y luego se va metiendo más, hasta que lo inunda el agua. Y tarde o temprano, esa emoción, esa sensación brota de nosotros, inconscientemente, a través de una acción, una palabra, una conducta, de lo que hacemos, pero porque está en nuestra inconsciente. Por eso es importante que pongamos cuidado en esta situación. Pedro dijo, consecuencias de un verdadero arrepentimiento. Tiene como resultado que los pecados son borrados. Segundo, que se vaya la culpa. Tercero, que se vaya la vergüenza. Es importante que esos elementos no estén ahí. A veces Satanás va a tratar de venir a hacerte recordar lo que hiciste, pero también lo que te hicieron, que te trae culpa y vergüenza. Y lo más hermoso que Pedro dice, que después de que hagamos este paso, tiempos de descanso y refrigerios van a ser sobre tu vida. Paz y tranquilidad. Es muy horrible vivir la vida atada a un recuerdo, a un pensamiento, a una situación del pasado, a una persona. Comes, ahí está. Te bañas, ahí está. Vas a pasear, ahí está. Te vas a dormir, ahí está. Vives atado, pero también la otra parte es,
¿cuánto daño hemos hecho nosotros? Porque a veces nada más nos victimizamos. Y como decía al principio, nos miramos hacia adentro, hacia nosotros. Pero a veces hemos hecho mucho daño también. Hacemos daño a nuestra familia, hacemos daño a nuestro entorno, hacemos daño a los que nos rodean, hacemos daño a nuestra sociedad. Y si somos líderes, tenemos la desventaja de hacer más daño. Por eso tenemos que cuidar nuestra vida, hermanos. Yo me he dado cuenta últimamente que tengo que tener mucho cuidado con lo que digo, con lo que hago, con mis acciones, porque yo puedo ser un peligro para alguien más. Y principalmente para mi familia, que es lo más importante.